Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. También quería comentarles que a partir de hace como 3 semanas, también nos pueden hacer favor de vernos en la plataforma de YouTube, como les sea más fácil, o bien, como ha sido tradicional en los últimos 5 años, en la plataforma de Parmenas. En primer lugar, quisiera ofrecerles una disculpa porque la semana pasada no se pudo grabar, teniendo un problema de salud en el que me fue imposible grabar porque no se me oía y me estaba entorpeciendo la voz. Ahora, como ustedes notarán, ya estoy un poco mejor, pero bueno, con el gusto de estar siempre con ustedes, y vamos a empezar con los temas que tengo propuestos para este día. Son aproximadamente 5 y son los siguientes. El primero, suma de fortunas. El segundo, reforma ley de amparo, relatividad de la sentencia. Tercero, salud del Papa. Cuarto, nota sobre el abogado del Mayo Zambada. Y el quinto y último, muerte de Robert Kennedy. Bueno, fíjense que leí con mucho detenimiento un artículo de nuestro director general, el doctor Silvino Vergara Nava, en el que refiere que el hijo del señor José Chedraui contrajo matrimonio con la nieta del señor Carlos Slim. Como comentario al margen refiero que no creo en el amor puro y sincero de la pareja, más bien creo que es una suma de fortunas mezclada con aspectos políticos, y ahora entiendo el por qué el señor Chedraui llegó a ser presidente municipal de esta capital. Lo anterior tiene relación directa con unos libros que aquí tengo, que fueron muy útiles cuando cursé la maestría de penal en el posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, porque en la materia de criminología, el maestro de la materia, que hoy es el rector, el doctor Serafín Ortiz, nos citaba este libro, La élite del poder. Wright Mills es el autor. Y en este libro refiere cómo en la década de los 50, allá en la Unión Americana, se hacían unas situaciones similares acá. Se sumaban fortunas entre las gentes más prominentes de las localidades para tener oportunidad de acceder a puestos públicos allá. Y eso no podía quedar fuera de lo que pasaba acá. En el mismo sentido, fíjense que aquí encontré otro libro en esa misma época, y hay una pequeña síntesis en, en, en el internet que se llama Derecho de Sangre. Aquí está, de Esteban Rodríguez. Creo que el otro no se los mostré, y se los voy a mostrar. Aquí está. Y en este libro del señor Esteban David Rodríguez, refiere cómo familias se entronizaron en el poder público con el mismo fin que fue el de lograr poder político y después económico, y sumando los dos. Tal fue el caso, por ejemplo, de la familia Salinas Lozano con don Antonio Ortiz Mena, las familias del Mazo, las familias Rojo Lugo, las familias Madrazo, las familias Beteta, las familias Echeverría, y así un sinnúmero que están aquí perfectamente bien descritos. En la síntesis que hacen en internet son aproximadamente 20 páginas, pero este tiene aproximadamente, les voy a decir cuántas para que no quede dudas, 303 páginas, y es de lectura muy amena. Léanlo, se los recomiendo, para que comprendamos qué es lo que pasa en nuestro país, a pesar de lo que nos digan gente de mala fe. Otro punto que quería comentarles es el hecho de que, perdón, la oposición ha manejado por ahí un concepto en donde dicen que el amparo ha desaparecido. Eso es completamente imposible, es risible, es una institución genuina mexicana creada por don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, y la cual se vio adicionada con la perspectiva de la fórmula Otero. Lo que ahora sucedió
fue que le suprimieron los efectos generales que tenía ya la ley de amparo para impedir que se paralizaran las obras con las suspensiones que se habían concedido, como sucedió con el Tren Maya, que mientras estaban las suspensiones vigentes, no se podía continuar con el avance de las obras, y eso la retrasaba, pero con el consiguiente costo que se suponía, o sea, se encarecían los precios por esa detención de las obras. Entonces se modificó esa ley de amparo para evitar ese truco que utilizaba la gente de mala fe, y entonces esto ya no va a ser posible. Y bueno, ahora es un retorno como estaba en el artículo 107, fracción segunda de la Constitución, y se los voy a leer como estaba antes y como volvió a quedar. Dice, en todas las controversias de las que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes. Y la fracción segunda dice, la sentencia será siempre tal que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto a la ley o acto que la motivare. Entonces, eso es todo, pero como el amparo es una materia bastante complicada, muy interesante, pero con mucha sutileza jurídica. Pero claro, si a los abogados les cuesta trabajo entenderla, si no tienen un buen maestro de amparo, imagínense la pobre oposición que no tiene idea del derecho, y menos los medios masivos de comunicación que tampoco tienen idea del derecho. Entonces solamente se dedican a difundir ideas dolosas, proclívicas, o sea, encaminados hacia el mal. El amparo no puede suspenderse de ninguna manera. Eso que crearía una revolución armada en nuestro país. No, no, eso es imposible. Pero la gente de mala fe, que no tiene idea del amparo, fíjense que hay materias, ya lo he comentado, que son troncales. Por ejemplo, introducción, romano, historia del derecho, los procesales, obligaciones y amparo. El amparo tiene que ver con todas las disciplinas. Hay amparo administrativo, hay amparo civil, hay amparo penal, hay amparo agrario. Entonces, hay que tener una idea clara del amparo para poderlo entender, y eso se hace a partir de lecturas. Es más, hay especialidades de amparo, pero gente que no tiene idea, que no ha abierto nunca. A mí me da mucha risa muchos abogados que los van a ver para que les hagan un amparo y bajan un formulario. En su vida han hecho un amparo. Entonces lo copian y lo copian mal. Y por eso luego se sobreseen. Pues ¿por qué? Porque les falta ¿qué? La doctrina. Recordemos que en la tradición romano-germánica, las cinco, más bien son 5 o 6 fuentes del derecho. Son la doctrina, la legislación, la jurisprudencia, las resoluciones jurisdiccionales, los convenios forzosos, y en algunos estados como Oaxaca, Tlaxcala o Chiapas, los usos y costumbres. Entonces, la doctrina está en primer lugar. ¿Y dónde está? ¿En dónde encontramos la doctrina? En los libros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tallarnos los ojos, leyendo las materias y teniendo un buen maestro, o ir a alguna universidad de prestigio donde puedan cursar esas especialidades o esas maestrías, para que no nos sorprendan los medios de comunicación masiva, como en este caso, que solamente difunden noticias dolosas sin tener ningún sustento jurídico. Yo quisiera, hay gente que dice que a los medios de comunicación masiva les dan clases de derecho, pero si en las escuelas de derecho luego no entienden el amparo, imagínense estos pobres que les dan nada más una embarrada de derecho, como la dan en alguna universidad que está por ahí, por la carretera federal Atlisco, que les dan. Yo le hacía burla a un alumno al que le mando saludos, que yo le decía que le daban una quesadilla de derecho. ¿Por qué? Porque además les dio una embarrada de derecho. Con eso litiga, y creo que con bastante éxito, por lo menos eso es lo que él me dice. Bueno, y le mando un afectuoso saludo y un abrazo. Bueno, si esto es así, el siguiente punto, también les quería comentar que esto deriva de don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, junto con don Mariano Otero. Y don Mariano Otero existen a la entrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 estatuas en honor a estos dos grandes personajes. Y por lo que hace a don Mariano Otero,
nació en 1817 en Guadalajara. Y aquí está un libro sensacional, aquí está, de los grandes juristas, y aquí está, en la página 80, si no me equivoco, una pequeña biografía, aquí está, de don Mariano Otero, aquí está. Vale la pena leer este libro con calma. Vienen muchos grandes juristas, de los cuales solamente hemos llegado a tener noticias de su existencia, como la de don Vicente Peniche López, que fue maestro de don Ignacio Burgoa y de don José de Jesús López Monroy y de don Héctor Fixamudio. Y vienen muchos más, León Guzmán, Ezequiel Montes, muchos de ellos. Este señor Daniel Moreno, a quien no tuve el gusto de conocer, pero sí tengo varias de sus obras y son muy buenas. Tengo un derecho constitucional de él que me abrió los ojos con muchas cosas, sobre todo del derecho norteamericano que se trasplantó en el derecho mexicano, sobre todo el diálogo que hubo de Sir Edward Coke con Jacobo I, en el cual Sir Edward Coke le decía que tenía que resolver el rey de acuerdo con unas reglas que se establecían a través de una cosa que se llamaba derecho. Y por eso es por lo que nunca pudo triunfar Sir Edward Coke, pero a él se debe el nacimiento de la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215. Bueno, si esto es así, continuemos. He visto con preocupación también la salud de su santidad Francisco. Hoy amaneció mejor, ya la insuficiencia renal ha cedido, igual que la neumonía, pero su estado de salud no deja de ser crítico. Hay que estar expectantes. Pero eso me lleva a entender unos libros que aquí leí hace años y que les voy a mostrar. El primero de ellos es La Iglesia ante el Derecho Mexicano, de la pluma del doctor Guillermo Florís Margadán Spánger Speckman. Aquí está este libro, que es buenísimo. Vale la pena leerlo con mucha calma para entender la evolución de la Iglesia en el derecho mexicano, no lo que la gente dice, ni los medios de comunicación masiva, ni lo que dicen los sacerdotes en su homilía de las 12 del día, el domingo, no. Hay que leerlo con mucha calma, con mucha calma. Del mismo modo, aparte de este libro, este otro que se llama Breve Historia de los Concilios, que también es un libro pequeño, pero que también maneja cosas muy interesantes. Y este otro, que también se llama Revelaciones sobre la Santa Mafia, del señor Manuel Magaña, que también me fue muy útil. Lo leí hace como 5 años para complementar los otros 2 libros, y con eso ya puede uno entender muchas de las cosas que están, por ejemplo, lo que dice aquí en la página 144. Y muchas de las cosas que aquí están plasmadas y que son de interés general, pero hay que leerlo. Los libros, como lo he dicho en muchas ocasiones, perdón, no muerden. Hay que tomarse la molestia de leerlos, aunque sea en la madrugada o en el día o en la noche, cuando quieran, pero hay que empaparse de la lectura para ir teniendo una visión clara de lo que pasa, no lo que nos dicen los medios de comunicación masiva, que están pagados. Vean lo que dice, por ejemplo, el señor Ciro Gómez Leiva o el señor Pascal Beltrán, que siempre son tendenciosos en grado superlativo. Bueno, si eso es así, el siguiente punto que les quería comentar es que, relacionado con el maestro Florís Margadán, yo tuve el honor de tenerlo de maestro en el posgrado en Tlaxcala en 1989, y después, por la amistad que hice con él, tuve oportunidad de traerlo a dar conferencias aquí anualmente al Instituto Normal Quevedo, y después a esa universidad que está al final de la recta, cuyo nombre no quisiera recordar. Y todas estas conferencias se llenaba de gente que no sabíamos ni quién era, pero como lo anunciamos a través del noticiero del señor Montero Ponce, mucha gente llegaba, y cuando acababan las conferencias que él sustentaba en forma magistral, llegaba la gente para que les dedicara su libro. Después de que acababa de dedicar todos los libros que llevaban las gentes que acudían a las conferencias, las autoridades de la institución, amable y generosamente, nos invitaban a cenar. Hubo una ocasión en que la cena se prolongó hasta la 1 de la mañana y se suspendió
porque el maestro tenía clase de 8 de la mañana, ya entonces ya daba clase aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces tuvo que ir porque si alguien era puntual como reloj, era el maestro Floris Margadán Spanger Speckman. Ese era su nombre completo. Y entonces eso fue muy, muy importante en todas esas ocasiones. Y bueno, el siguiente punto que les quería comentar es que he visto con preocupación unas notas publicadas en el sentido de que hay una fotografía que salió la presidente con un señor que dicen que es abogado del señor Ismael Zambada. La señora no va a estarse fijando y va a decir, oye, ¿a quién le firmo o con quién me sacan la foto o no? Eso no es más que ganas de estar fastidiando al prójimo. Como también cuando sacaron la fotografía, cuando el señor López Obrador se acercó a saludar a la mamá del señor Guzmán Loera. Por favor, fue una atención exclusivamente, pero la oposición que no tiene nada que hacer, sacan eso a 8 columnas, no, el señor abogado es amigo de la presidenta de la República. Se necesita tener poco cerebro, por favor, no se dejen llevar por lo que sacan esas, están pagados esas gentes, de ninguna manera. Sin embargo, para poder entender qué es lo que hizo el señor Guzmán Loera y el señor Ismael Zambada, hay que leer este libro que se llama El Cártel de Sinaloa, del señor Diego Osorno, y poder comprender así cómo evolucionaba ese cártel. Y aquí tiene hasta fotografías. Aquí viene una con el saco que le queda grande al señor Calderón, ve nada más. Él fue el culpable de que se desatara toda la serie de matanzas que hubo. Él fue el primero, aunque nos digan que no. Y las fotografías que tenía con el señor García Luna, ¿qué no sabía el señor Calderón a qué se dedicaba el señor García Luna? Por favor, es infantil pensarlo, por el amor de Dios. Bueno, seguimos. Fíjense que hoy por la mañana, cuando venía para acá, vi en el celular una nota respecto de la muerte del señor Robert Kennedy, al que acribillaron en la cocina de un hotel en 1968. En esa época yo regresaba de montar a caballo y entré y estaba mi papá sentado en el escritorio que aún conservo y me dijo, siéntate, ve esto, porque esto va a ser historia. Y entonces empecé a ver lo que había acontecido. En esa época estaba yo muy lejos de imaginar siquiera que iba a estudiar Derecho, después que iba a hacer el posgrado en Derecho Penal, que iba a estudiar Criminalística y que iba a estudiar Balística Forense. Y entonces ahora en la nota que sacaron, entiendo que hay algo que me llamó mucho la atención. Se ve que es una conspiración por la siguiente razón. Fíjense que el revólver con el que acribillaron al señor, con el que dispararon los proyectiles al señor Robert Kennedy, tiene capacidad para 8 proyectiles. Y en el lugar se encontraron 13 casquillos. O sea, ¿de dónde salieron los otros 5? Por favor. Y luego además la trayectoria de los 3 orificios que le entraron por el oído derecho en una trayectoria ascendente-descendente. Quiere decir que el señor ya estaba agachado cuando le dispararon le hicieron esos 3 disparos. ¿Eso dónde y cómo lo podemos entender? Solamente con 2 disciplinas que aprendí, afortunadamente, en el posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con la maestra Fanny Quijano, a quien envío un afectuoso saludo, porque si no hubiera sido por lo que ella me enseñó o nos enseñó al grupo, no hubiera podido defender a gente que está libre por ese tipo de cosas. Por ejemplo, a través de la criminalística se entiende que la mecánica de los hechos. Y aquí hay un libro fabuloso de don Rafael Moreno González, donde explica perfectamente bien todos esos detalles. Aquí está cómo deben hacerse los levantamientos y el embalaje y el valor investigativo. Aquí está en la página 73, aquí está. Y el libro aquí está. Este señor fue el primer perito que fue el que dijo que en la muerte del señor Colosio había habido un asesino solitario. Y curiosamente, en un libro de John F. Kennedy, JFK, dice lo mismo. ¿Por qué habrá sido? Me pregunto yo. Esa es una de las incógnitas que siempre me han asaltado. Y el segundo, a través de la balística forense, aquí entiendo cómo el revólver
Aquí está una fotografía aquí está una fotografía del revólver. Bueno, el revólver con el que fue acribillado el señor Robert Kennedy tenía capacidad para 8 proyectiles, como lo dije antes, y ahí encontraron 13 casquillos. ¿De dónde salieron esos otros 5? Y aquí don Rafael Moreno González, en este libro fabuloso que se llama Balística Forense, explica todos esos detalles. No les puedo decir a ustedes que por ética profesional, pero tuve oportunidad de atender un asunto de legítima defensa que aconteció en 1995 aquí en la colonia La Paz. Y efectivamente también, con base en pruebas de medicina, ofrecí 3 pruebas periciales, una en medicina forense, otra en criminalística y otra en medicina forense, no, en balística forense, y gracias a eso, el señor que fue al que le habían imputado el homicidio, se logró determinar que había actuado en legítima defensa, porque tenían interés, no sé quiénes, de perjudicarlo. Y no era como estaba dicho, porque por orden del procurador de la época, le mandaron tapiar las ventanas del local, más bien donde se encontraba él recuperándose, porque el agresor le había disparado a él y le había entrado un proyectil de 9 milímetros a la altura del riñón, nada más que pasó arriba y no le logró interesar el riñón. Si hubiera sido unos milímetros más a la derecha o a la izquierda, le destroza el riñón y lo hubieran matado ahí en el momento. Y él con todo, o sea, después de haber recibido el impacto, se levantó y con una pistola calibre 22 se encontró al agresor afuera, le disparó 3, pero uno de los proyectiles le entró en la región de la espalda y le fracturó la aorta y duró 45 segundos y cayó muerto el agresor. El caso típico de legítima defensa. Después, con el tiempo, un día fui a visitar a una magistrada por otro asunto y me dijo, oiga, ¿cómo se llama usted? Y yo, pues, Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Dice, oiga, ¿usted fue el defensor de tal persona? Le dije, sí. Me dice, es que lo que usted ofreció y desahogó, gracias a eso el señor está libre, porque era una puñalada el hecho de que lo tuvieran preso cuando él había sido víctima de una agresión por parte del velador. Efectivamente, así aconteció. Y bueno, si esto es así, ya no les quiero quitar más su tiempo, agradecerles su fina presencia, el favor de su atención, una disculpa por no haber podido estar con ustedes la semana pasada, pero fue un problema insuperable, pero espero que ahora ya haya recuperado un poco la voz para estar con ustedes con el gusto de siempre y espero que esto sea de su interés y nos estamos viendo para la próxima semana a ver qué encontramos que sea del interés del gran público y nos hace favor de seguirnos semana tras semana. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.